objetivo invitar a una de las figuras más importantes de la cultura cubana para que dialogue conmigo, con ustedes, y de paso saber por qué les llamamos figuras. Vamos a comenzar esta edición del 2018 con un hombre orquesta, más que un director de orquesta. El maestro, esa es una palabra que no le gusta mucho que se emplee, porque realmente nosotros la utilizamos en demasía y la mayoría de las veces sin que lo merezca a quien se la atribuimos, pero en este caso yo con toda la verdad tengo aquí a mi lado al maestro Enrique Pérez Mesa, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. Este espacio empiezo yo haciendo preguntas. Ajá. Te acribillo aquí. Eso es bueno. Y luego le damos posibilidad al público a que te pregunten otras cosas. Claro. Me gusta llevarlo casi siempre por una conversación, así que no haber preguntas rebuscadas, sino solamente yo ser como un intermediario entre el público. Ahora el director de orquesta voy a ser yo. Eso es bueno. El violín, de momento, Matanzas, el violín, y veo que esos son los comienzos, al menos los que pude encontrar en una investigación por arribita que hice. O sea, la música entró por el violín. ¿Por qué el violín? Es que en la familia había un ambiente, digamos, en que las cuerdas andaban por ahí regadas. ¿Cómo empezó todo? Bueno, primero que todo, buenas tardes y gracias por la invitación. Sé que esto es un espacio que vienen muchos grandes artistas y casi siempre está Magda, que es la que lo dirige. Pero Magda, ella a veces le da por pasear, exacto, ¿no? Por cumplir exacto. compromisos internacionales. Pero yo me puse muy feliz. Yo la subo con mucha felicidad, la verdad, porque esta es una oportunidad de conversar con gente a la que admiro. Así. No, yo me puse muy contento cuando me enteré que eras tú. Primero porque es uno de los pocos periodistas, o el único periodista que me ha hecho una entrevista en mis 37 años de carrera, hace muchos años en el estudio del maestro Frank. Fue una entrevista, más bien fue una conversación polémica sobre la música y bueno, pues aquí estamos, el violín. El violín es un instrumento muy difícil, realmente no fue el primer instrumento que yo quise estudiar. Yo, donde vivía mi mamá todavía, en Matanzas, por ahí se hacían los carnavales y pasaban todas las comparsas. Y a mí el instrumento que me gustaba era el trombón. Primero porque sonaba mucho y segunda porque era el instrumento que más alto iba en la carroza. O sea, iba al piso los cantantes, la percusión y el trombón arriba. Y yo miraba y ese es el que veía. Y me presenté a la prueba de trombón con un maestro ilustre de la música cubana, Rafael Somavilla. Y por supuesto un niño de 7 años, cuando solté la vara salió y se fue contra la pared y me botó de la clase el primer día. Y me dijo, usted no puede estudiar esto porque no tiene extensión. Después de pasar por el piano, que también fue otro instrumento que me llamó la atención, pero también era un poquito complicado, ya que yo solo tocaba la mano derecha, la mano izquierda me costaba más trabajo, y terminé en el violín, un instrumento precioso. Yo creo que tuve el privilegio de siempre tener buenos maestros, o sea, soy graduado de la Escuela Nacional de Música, casi siempre con profesores rusos. Eso es una cosa que además me sirvió, porque después estuve sentado en los atriles de la Orquesta Sinfónica de Matanzas 15 años, y ahí un poquito que comencé a ver en un futuro si podía ser director de orquesta. Ya, pero además de los carnavales, de las fiestas populares, ¿había en la casa, digamos, algún ambiente? Bueno, no tenía mucho, pero tengo unos primos que son músicos, los Valdés Arnau, que Roberto Valdés Arnau, que fue además director de la orquesta del ICRT, era violinista. Y bueno, por ahí un poquito que empezó, pero realmente fue un instrumento que me impactó. También fue un instrumento que me llevó a conocer por primera vez la música popular. Yo tuve el privilegio de debutar en una típica con Isaac Delgado. Isaac Delgado iba a dormir en mi casa con los pantalones rotos, ahora ya los tiene mucho mejores que antes. Y él iba, o sea, dormía en la noche, nos íbamos para el ensayo y tocábamos, o sea, la típica 83. Y eso también me ayudó a, como uno dice, a meterme en la música cubana, que yo creo que eso me da hoy uno de los privilegios de poder por lo menos solfear lo mejor posible en la música cubana. Ya, estar en la orquesta, formar parte como músico de la orquesta durante 15 años en la Sinfónica
de Matanza. Supongo que eso fue un paso, ha sido una experiencia muy importante a la hora de poder, digamos, después asumir la orquesta. Claro. ¿Cuán importante es que un músico, que un director de orquesta domine un instrumento? ¿Es esa una exigencia o puede haber un director de orquesta que no? No, los hay. Lo que pasa es que yo creo que eso es más de un 80% de la batalla ganada. Primero porque el director que pasa por una orquesta, lo primero que hace es que aprenda a ensayar, que es algo que le falta a los directores de ahora, que realmente no saben ensayar, o sea, pierden mucho tiempo. Y en la música uno tiene que ir rápido, porque además lo que usted tiene al frente también son músicos que son graduados. Es una orquesta muy noble, la Orquesta de Matanza. Llegó a ser una de las mejores orquestas del país, cuando la Sinfónica Nacional tuvo la época de la diáspora esa que hubo en los años 90 y pico. Y fue una orquesta inclusive que representó a Cuba en varios eventos internacionales, con algunos músicos nuestros, por ejemplo el maestro Luis Barrera, que fue con nosotros a una gira en España. Hicimos una gira con la Sinfónica de Matanza, donde hicimos 27 funciones de la ópera Paul Gambès, en uno de los primeros teatros con el primer Kapellmeister de la ópera de Graz. Y es una orquesta donde yo aprendí mucho. Tuve la posibilidad de tener al lado, para mí, una de las grandes directoras de la orquesta, la maestra Elena Herrera. Fui su auxiliar durante 9 años, y ahí hice un repertorio tremendo, porque Elena me ponía siempre a preparar las obras, que es algo que tampoco quieren hacer los directores ahora. Ahora los directores quieren llegar y ponerse a dirigir. Y yo creo que hay tanto que aprender. Y yo aprendí muchísimo, porque ella me decía, ponte a ensayar. Y yo estaba ensayando la semana, y ella venía la otra semana y dirigía, pero ya yo me sabía la obra. Y así fui ganando mucho en el repertorio. Es una orquesta por donde pasaban todos los directores que venían a La Habana, directores como Václav Smetach, un director checo excelente, directores rusos que pasaban por La Habana, pues iban a Matanza, porque además realmente quedaba muy cerca. Y para mí fue una enseñanza muy grande. Ahí tuve profesores de violín, tuve músicos míos que después me siguieron cuando yo vine para La Habana en el 2000, y siempre guardo la Orquesta de Matanza como un momento muy especial en mi carrera. Hablabas de Elena Herrera. Y por supuesto, entonces inmediatamente me conecto con la dirección de ópera y de ballet, Por supuesto. que es una dirección, digamos, particular. Es como el fotógrafo que va a hacer fotografía. Para hacer fotografía de ballet no basta con apretar el obturador, claro, sino que eso requiere, o sea, cómo se prepara una persona para dirigir, digamos, estos espectáculos tan particulares como el ballet y la ópera. Bueno, en el caso de la ópera, yo creo que es el género más complejo que tiene la música, porque está implícito no solo la música, sino la actuación, sino el canto. Y yo siempre digo que la persona que aprende a acompañar a un cantante puede acompañar cualquier instrumentista. Elena hacía una preparación muy interesante, porque Elena me obligaba primero a estudiarme la música, por supuesto que eso es importante, pero después la trama, y después el movimiento escénico, y después los pasos, y después el idioma, y qué pasaba, y qué tiene que ver este compás, qué relación hay, qué está pasando arriba, qué está pasando en otro lado. Además, Elena fue una persona que siempre me decía, cuando vayas a estudiar una obra tienes que situarte en el marco político, qué está pasando en la política, qué pasa en la pintura, qué pasa en la escultura, en el cine, en todo. Y es un poquito que a uno le da el bagaje que hay que tener. Yo creo que pararse a dirigir una ópera es algo complejísimo. Yo realmente lo he hecho muy poco, no he tenido mucha suerte, pero yo creo que es una de las especialidades en el arte de las más difíciles. Me hablabas de la Orquesta de Matanza, y no estoy seguro. La Orquesta de Matanza surgió en ese momento en el que quisimos hacer orquesta sinfónica por toda Cuba. No, esa nació en el año 50. O sea, esa tiene antecedentes, o sea, que por esta suerte. se une junto a la sinfónica, la de Oriente y la de Matanza. Ajá. Camagüey, Holguín. Camagüey también tiene, aquí de las últimas, Holguín es la pionera o sea, es la orquesta más joven del país. Eso en algún momento a mí me pareció que era como una gran locura. Sigue siendo, y es peligrosísimo además. Cada vez que usted oiga a alguien con entusiasmo hacer una orquesta, páralo y pregúntele, mire, no es hacer la orquesta, es mantener la orquesta. Ahora hay mucho hay un inicio muy grande, sobre todo, hablábamos ahora con Rubiel, el presidente de la HS, y él me decía que en Las Tunas, yo creo que eso es uno de los asentamientos que tiene una visión futura bastante estable, donde hay una orquesta, donde hay viento, donde está
una de las mejores escuelas de música que hay en el país, con una directora que es brillante. Y yo creo que así se puede tener orquesta. No solo uno dice, no, vamos a hacer una orquesta. No, no, eso es algo complicado. Que este país tenga 7 orquestas es un privilegio. Ecuador es 10 veces más grande y tiene 3. Y ninguna de las 3 es mejor que casi ninguna de las orquestas de aquí, porque yo las he dirigido todas. Y eso te da la medida a ti de lo difícil que es hacer una orquesta. Ya, bueno, vamos a seguir en la preparación y después nos metemos en los temas más complicados. Ya. Elisa Guido López como su maestro. ¿Qué te decidió a dejar a un lado el violín? Claro. Es que tenías deseo de... Bueno, realmente, aunque dicen que la batuta no suena, la batuta sí suena, pero no desafina, eso sí es importante. Y el violín es un instrumento muy difícil, realmente un instrumento que hay que seguirlo, la dirección de orquesta también, pero el violín es algo muy especial. Y entonces pues comencé a dar mis primeros pasos en la dirección de orquesta cuando yo era el presidente de la brigada de Maos ahí, en Matanza, y dirigía una orquesta de cámara que hacía muchas actividades con la brigada, con el director de coro José Antonio Méndez, con el trovador Lázaro Horta, e hicimos muchos conciertos. Y ahí me presento a la prueba Elisa de dirección de orquesta y me la hace un profesor ruso que había aquí, Gennady Dimitriak, un profesor ruso genial, y el único que me vio en condiciones fue los demás. Me decían que sí, pero ustedes saben que a veces los cubanos son los complicados. Bueno, y me ponchan en la prueba, por supuesto. Me suspendieron el examen y porque decían que me faltaba madurez, faltaba tiempo, y es verdad. Yo llegué pensando que era nada más que mover las manos, pero cuando me empezaron a preguntar de pintura, de literatura, de ahí estaba fao las mallas. Y ahí empecé un poquito con esto. Pero este director ruso me cogió y me metió en otra aula y me empezó a decir algunas cosas interesantes y de hecho me dijo, yo voy a su orquesta la próxima semana a hacer la quinta de Prokofiev, una sinfonía terriblemente difícil. Y me dijo, yo quiero que usted participe en el montaje. Para mí eso era, me hubiera dado lo mismo que me hubieran suspendido la prueba. Para mí fue interesantísimo. Y me fui con él y trabajé. Y ya sí, después me preparé un año con mi maestro, al cual quiero muchísimo, el respeto, creo que es el iniciador de la dirección de orquesta en Cuba desde el punto de vista de la enseñanza. Es un hombre recto, un hombre directo, a veces irónico en el mejor sentido, pero realmente aprendí mucho con él y él me dio una posibilidad que a lo mejor no se la dio a muchos. Yo cuando terminé el segundo año me dijo, sale a dirigir. Y si regresas vivo, entonces puedes ser un director de orquesta. Y yo me fui, y yo prácticamente el tercer, cuarto y quinto año mío, pues me fui a dirigir por todas las provincias y aprendí mucho también en todas las orquestas. El lenguaje de las manos. Uno parece que es un simple movimiento, arriba, abajo, a un lado. Claro. ¿De qué manera lograr, o sea, no sé si es muy difícil por eso explicar ese lenguaje aquí, pero de qué manera lograr esa conexión con una orquesta, cómo la orquesta puede entender? A veces me parece que eso es por gusto. Yo miro a los instrumentistas y los veo mirando, no te ve, como si no te vieran. A veces no hacen caso, sí, eso es verdad. Sí. Entonces tengo la sensación como que no te ven. Entonces digo, bueno, ¿y él para qué está moviendo tanto las manos? Claro. O sea, háblame del lenguaje de la orquesta. Bueno, las manos en un director de orquesta es algo fundamental. Yo creo que la batuta uno la puede usar, no la puede usar. La batuta es una prolongación de la mano. Y me parece que hay muchos directores de orquesta que estudian los movimientos y yo creo que no. Yo creo que ahí se pierde el sentido artístico. Hay movimientos que son espontáneos, que salen en el momento en que la obra tiene un esplendor, independientemente de que hay cosas que uno tiene que marcar. O sea, el director lo más importante es tratar de darle la entrada de los diferentes instrumentos cuando tienen algo fundamental. Es muy difícil darle la entrada a 90 personas. Y hay veces que uno tiene que decidir qué cosa es más importante. En el caso del acompañamiento, que es una de las cosas que más yo disfruto, a mí me encanta acompañar. Si me dejaran la vida, yo acompañaría toda la vida. No es que no me guste el mundo sinfónico, pero me gusta más acompañar. Y acompañar es algo también difícil. Y ahí sí las manos son muy importantes. Ahí la precisión, la prevención. Yo tuve un maestro de orquesta, excelente director de orquesta, que murió muy joven, Tomás Fortín. Creo que ha sido el único director de orquesta cubano con formación académica completa. Los demás fueron a hacer cursos, pero Fortín estudió sus 5 años en Moscú. Y él me decía que la dirección era el arte de la prevención. Y ese es el gesto. Yo creo que hay que estar todo el tiempo
previniendo al músico. El músico de atril es un mundo interesantísimo. Ellos los mismos te hablan de una película que vieron ayer, o de un jueguito que hay en el teléfono, o llegó el arroz, o compraste carne, y tú no te das cuenta. Yo sí me doy cuenta, pero tú eres un atril. Y a veces ellos están mirando así, y como tú dices, no te están mirando, pero te están mirando por el guiño un ojo. Pero yo creo que es importante. Yo creo que no hay nada más terrible que un director que no sepa qué hacer con las manos. Porque las manos de pronto te pueden confundir. O sea, te pueden armar un problema muy grande en la orquesta porque hacen marcas que no son. Y pienso que ese es el lenguaje nuestro. Nosotros realmente transmitimos a través de las manos. ¿Cómo prevenir? Supongo que debe haber pasado en algunos momentos que han ocurrido dentro del... De todo. De todo. De todo ocurre. ¿Cómo salvar ¿Cómo hacer? Hay que tener sangre fría. Yo he tenido momentos en que lamentablemente un solista se ha quedado en blanco. Y yo he tenido que seguir cantando. Entonces le canto algo a ellos se empatan con lo que yo canto y de pronto le chiflo un poquito más bajito al solista y ahí nos empatamos. Pero hay que tener una sangre fría tremenda porque si tú le dices a las personas estoy nervioso, pues se muere el del lado allá. Entonces yo hasta ahora he tenido la suerte de que los músicos tenemos un código muy importante de idioma y reacciona muy rápido. Yo creo que eso es importante también. En este mundo de hoy, en el que sobre todo con el tema de los artistas, o sea, las compañías de danza, por ejemplo, se quejan los directores en que sus bailarines apenas son estables, en que está varadero y no sé qué, y se le van, y la economía y no sé qué. ¿Cómo dirigir una orquesta con 90 músicos? ¿Cómo hacer que una orquesta sea en la Cuba de hoy estable? O sea, ¿cuál es el gran reto desde el punto de vista, digamos, de estabilidad, de mantener porque supongo que no solamente basta con que el director sea bueno, sino que debe haber una empatía entre los músicos. Yo supongo que una buena orquesta, me imagino yo, es aquella que hay entre ellos como una química, como un mirarse, como... Es difícil, de eso hablábamos ahora también en la oficina de Rubiel. Dirigir en esta época es algo complicado, porque la vida va muy rápido. Pero yo creo que yo he intentado y realmente me ha salido bastante bien. Para mí la orquesta es, además de un instrumento, es un ser humano. O sea, yo trabajo mucho la parte humana y he logrado muchísimas cosas por la parte humana. A veces he tenido músicos de menor calidad artística y de mayor, como uno dice, corazón. Y yo lo prefiero, porque al final pues uno se va adaptando. Yo entré en esta orquesta hace ya 15 años, o sea, llevo bastante, creo que es un récord, porque después de Duchennes el director que más ha soportado, o que me han soportado, he sido yo. Y yo me traté primero que todo, la orquesta era genial, la orquesta que yo recibí era una orquesta muy bien entrenada por el maestro Iván del Prado, un excelente director. En aquella época estaba el maestro José Luis Prat, de director artístico, que yo era uno de los pocos agraciados que venía a dirigir la orquesta, y ellos realmente siempre me invitaban. Y yo lo que traté de convertir la orquesta en una familia y en aflojar. Había que aflojar. La orquesta era un instrumento muy preciso, muy exacto, y a mí eso a veces me molesta. A mí esa exactitud me molestaba un poco. Y empecé a fijarme dónde estaban los problemas humanos y dónde estaba la comunicación. Y yo creo que una orquesta que no tiene comunicación no puede tocar. Es difícil tocar, porque tocar al lado de otro sin tener una comunicación es complejo. Y una vez dio la casualidad que vino Claudio Abbado con la Gustav Mahler, y yo antes de salir a escena, antes de Claudio salir a escena, empezó a saludar a cada músico y a darle un beso a cada músico. Y yo dije por dentro, bueno, yo no estoy loco. O sea, si que es un monstruo en la música sinfónica, lo hace, que lo haga yo, que soy un peón de ajedrez, no voy tan mal. Y yo creo que eso es el éxito de un director. También tuve la oportunidad de ver la Orquesta Sinfónica de Israel con Zubin Mehta y hacía lo mismo. O sea, y yo he tratado siempre de que la orquesta sea una familia. O sea, un problema de un músico tiene que convertirse en el problema de todo el mundo. Y eso, bueno, ellos son testigos. Acabamos de regresar de una gira por los Estados Unidos con un rebote de prensa impresionante. Yo lo dije, que es una lástima que aquí en Cuba no se haya divulgado lo más posible. Y la orquesta fue una familia. Desde el primer momento en que la orquesta sonó, aquello era impresionante. Inclusive
para el récord Guinness de la gente que le gusta sacar cuentas. Fuimos 72 y viramos 72. Eso está excelente. Eso sí Te ya. saca cuenta. Sí. Un récord. Y otra cosa interesante, nos encontramos con uno de los músicos más grandes que ha dado Cuba, Paquito de Rivera, que a veces ha tenido cosas locas de hacer declaraciones incorrectas. Sin embargo, le sacamos las lágrimas a Paquito de Rivera. Paquito estuvo en el público en un concierto en Princeton y lloró y fue a saludar a toda la orquesta y se tiró fotos con la orquesta, nos regaló una obra y me dijo, algún día lo vamos a tocar. Yo le dije, eso espero. Yo le decía a la presidenta del Instituto de la Música, dice, prácticamente rompimos una frontera que había, porque había una lejanía entre Paquito, que además son momentos que uno tiene en la vida que a veces no sabe ni para dónde corre. Y a veces hay cosas que ellos dicen por un problema de dinero. Y él se quedó impresionado con la orquesta. Y yo te digo que la orquesta, por ejemplo, hicimos presentaciones en lugares importantísimos, un teatro en West Palm Beach, como que hoy tocaba Isaac Perlman y mañana tocaba la Sinfónica Nacional. Hay 2 conciertos nuestros que fueron presentados por el presentador de la Filarmónica de Nueva York. Tuvimos la oportunidad de acompañar al ganador del concurso, Barclay, un coreano que era un transmetro a 300 kilómetros por hora. Aquello no tenía nombre, tocaba un concierto un día y otro. Y llevamos un solista nuestro que está aquí hoy, un excelente clarinetista, que el público americano se quedó impresionado y nos decía, ¿y dónde estudió? Independientemente que hizo estudios en Europa, por supuesto, pero la forma de tocar, ellos se quedaban totalmente y decían, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo en Cuba? Y entonces me decían, pero ¿cuántos extranjeros usted tiene en la orquesta? Digo, no, ninguno, tengo todo. Y una cosa que me llamó la atención, un día estaba con trompeta Enriquito y en el camerino, y llega un hombre con 5 tarjetas, un hombre decía aquí, seguridad. Y me dice, estos 5 personas lo quieren ver. Digo, que entren todos, acostumbrados que en Cuba, que tú me dices, le echa para acá, y se me lo no, escoja usted a quién va a recibir. Muy bueno, a mí me da lo mismo. Pero que uno que no está acostumbrado a eso dice, bueno, es que... Pero yo te digo que esta es una orquesta muy noble, es una orquesta muy bien preparada, es una orquesta sólida. Nuestro sistema de enseñanza artística, que sabemos que tiene problemas, pero te digo que es uno de los mejores sistemas de enseñanza artística del mundo. Eso mejor que hasta el de los americanos en algunos lugares. Porque realmente la música o el arte en la mayoría de los conservatorios en Estados Unidos se estudia a veces como, no como un hobby, pero como otra asignatura, como otra carrera. Y aquí por eso yo les decía, por eso los jazzistas nuestros son grandiosos, porque detrás de un gran premio de jazz hay una academia. Y yo siempre pongo como ejemplo, una vez trabajé con Chucho y cuando llegué a su casa a ensayar, Chucho tenía en el piano los preludios Rasmanes. Y yo decía, este está loco, como los preludios Rasmanes. Y ellos me decían, no, la academia hay que prepararse y eso es importante. Y esa es la orquesta, la interioridad de una orquesta. Y otra de las cosas también que yo me he dedicado mucho es a fusionar la música cubana. A mí me encanta la música cubana porque yo soy cubano. Y bueno, hay que tocar el repertorio internacional, pero hay que tocar la música cubana. Y siempre estoy detrás de ellos y siempre les digo que hay que respetar la música cubana. Hemos tenido una suerte tremenda, hemos acompañado a muchísimos cantantes. De hecho, este domingo tenemos un concierto con Luis María Evia, hemos tocado con la Orquesta Aragón, hemos tocado con Chucho, con Omara. Hicimos un concierto con una joven cantante que hay por allá, excelente, que nadie apostaba. A mí por poco me matan por hacer el concierto con ella, con Paja. Y con Michael Blanco. Yo fui famoso una semana porque todo el mundo vivió en piso 6. Me quieren más por Michael Blanco que por la segunda ramada. Y con ella me pasó igual y me decían, pero ¿cómo tú vas a hacer? Bueno, porque yo sé que es una buena cantante. Estamos hablando de Joaquín Betancourt. De Joaquín, porque yo sobre todo lo emotivo, ver la orquesta tan suelta, vamos a decir, tan entregada a disfrutar la música, hacer lo que yo estuve. Fue un concierto realmente que por suerte se grabó. A Rudy Mora. Rudy estaba ahí. Así que por suerte eso parece que Cuba lo podrá ver en algún momento. Y en el caso, por ejemplo, del concierto con Annie, fue una cosa interesante porque ella convocó a una serie de artistas complicados. O sea que a muchos de ellos le dicen que no. A ella le dijeron que sí. Y entonces yo decía, bueno, yo no estoy tan loco porque si viene toda esa gente, yo creo que voy por buen camino. Y realmente fue un concierto precioso también, a teatro lleno.
Y así, esa es la música. Odalia también, recuerdo. Odalia también. Pero bueno, si uno dice, Sting tocó con la Filarmónica de Berlín y realmente no hubo comunicación porque los alemanes son rectos y cuando se paraban a bailar se echó a perder el concierto. Pero era una maravilla aquello. Y eso es el respeto a la música, a la buena música. Como dice el maestro Frank, existe la buena música y la mala música. Sea clásica, porque además hay mucha música clásica terrible también. O sea, no es que sea la popular solamente. Yo creo que ese ejercicio, esta práctica que ya se está haciendo, que siempre ha existido. Claro. Yo recuerdo, no sé, ¿Cómo no? Polito Ibáñez, Y Paulo y Silvio también. Pablo, Claro, Silvio, Gerardo, en fin. Pero sí creo que actúa sobre el público. Por supuesto. Porque la Sinfónica tuvo, cuando el Amadeo Roldán, un público que aquello era genial. Ahora sigue teniendo un público, pero veo muchas cabezas blancas, hay mucha gente ya que tiene todo el derecho, pero se echa de menos a ese público joven. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la Sinfónica que tenía ese público lo fue perdiendo? ¿Qué pasó con aquellos conciertos didácticos, sí, con Pedro y el Lobo y toda aquella cosa? Bueno, lo primero que pasó es que el Amadeo Roldán se ha cerrado, Sí, eso es lo primero. Y para nadie es un secreto que llegar al Teatro Nacional no es muy fácil. O sea, el Teatro Nacional está un poco retirado del circuito de transportación. Y realmente la presencia nuestra en el Teatro Nacional es un poco, a veces tiene problemas, a veces podemos hacer un concierto, a veces no podemos hacer un concierto, porque además pertenece a las artes escénicas. Como dice uno, nosotros estamos ahí prestados. Y realmente no hemos podido hacer. Ya a partir de septiembre sí queremos un poquito que estabilizar la programación, recuperar los conciertos didácticos. Hay un proyecto ahí con Oni, que está trabajando con nosotros en la orquesta, de hacer una especie de café concierto, y en el primer concierto de cada mes pues él me hace una entrevista con el público y empezamos a hablar de las obras, de la programación, mantener los conciertos de la música popular. Por supuesto que el hecho de que yo haya abierto el espectro, ustedes no se pueden imaginar cuánta gente me ha dicho quiero cantar con la Sinfónica, pero bueno, todo el mundo, hasta el nieto de Pedro Lafrocán me vino a ver y digo, mira, yo no siento, pero realmente no tiene nada que ver con lo que yo hago. Nosotros hacemos las cosas, pero yo prefiero que sea así. Ahora estos días hemos tenido un trabajo bastante arduo porque por primera vez en tantos años que lleva la orquesta hay mucha gente joven que quiere entrar a la orquesta. Y hemos escuchado en estos días como 10. Y eso es interesante porque la gente ha empezado a ver de que la orquesta es un trabajo bonito y vale la pena. El atril es algo que cuando un músico pasa por la orquesta aprende muchísimo. Sí, se conecta con esa pregunta que no me respondiste mucho, que era la de los músicos y la estabilidad. Exactamente, lo que hablamos, mantener estable una orquesta es difícil. Y más en un momento en que la gente es lógico, la gente va a entrar a la orquesta y dice, ¿cuánto pagan? Es lo primero que pregunta. Y bueno, yo creo que eso en todos los lugares. O te ven un micrófono puesto y si van a grabar, a mí hay que pagarme, como todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde la época de Bach, cuando Bach tocaba en las capillas, que le pagaban menos que lo que paga Colibrí en aquella época, o Mozart, que escribió 41 sinfonías y no vivió casi 40 años, casi una sinfonía por año, y realmente murieron en la pobreza más grande. Y yo creo que no, yo creo que el siglo XXI nos tiene que dar la oportunidad de que el músico pueda correctamente vivir. Yo confío plenamente, hablábamos ahorita de que a mí me hicieron una entrevista en los Estados Unidos y me preguntaban que por qué yo vivía en Cuba, que por qué yo con la carrera que tenía no me iba. Y yo le decía que a mí me encantaba vivir en Cuba, que yo era de los que gustaba asomarme por la ventana y pedir que alguien me prestara una cabeza de ajo o un limón, y que a lo mejor en los Estados Unidos saco la cabeza y me tiran un zapato, pero no me van a prestar ni un limón ni una cabeza de ajo, porque es muy caro. Igual que aquí también, no, pero bueno, es caro también. Y a mí me gusta vivir aquí, me gusta caminar. De hecho, estoy a pie hace como 4 meses, pero tengo el carro roto. Y me he metido en el mundo de las guaguas, que es una cosa maravillosa. Porque te enteras de todo. Tú te enteras de todo, la gente habla mal de todo el mundo, o habla bien también. O te dice, al fin se fue el otro, ¿y para qué viene esto? Y vamos a ver cómo viene. Eso es interesantísimo. Y nada, uno es parte de la sociedad y claro que todos queremos que el arte avance y que la música avance. Este es un país con una cultura. Yo siempre digo, a mí me da una soberbia entera cuando yo iba a Ecuador
Y yo decía, esta gente con tanto dinero que tiene esa orquesta tiene 20 millones al año y a mí lo que me dan son 5.000 CUC. Y yo decía, esta gente que no tiene ni oxígeno en el cerebro y le dan esa cantidad de dinero y no saben qué hacer con él, ¿por qué no nos mandan a nosotros? Una vez yo fui a hacer un levantamiento que nos mandó Correa cuando estuvo a través del instituto y yo hice un levantamiento de las 4 orquestas sinfónicas y con 4 usted no hacía una. Y decía, los músicos míos, y ganando $500 y pidiendo más dinero. Y yo no les dije lo que nosotros ganamos, pero bueno, pero tú te quedas así y tú dices, y no sin preparación, con títulos comprados. Por eso yo te digo que el hecho de tener nosotros instituido un sistema de enseñanza, por ejemplo, entrar a una orquesta hay que hacer una audición. Y yo creo que en algún momento de la vida la pirámide, como decía Raúl, se tiene que invertir y cada cual tiene que estar en su lugar, como una de las leyes de la dialéctica del socialismo, a cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo. Y el buen músico siempre va a tener trabajo. Fíjate que son muy pocos los músicos cubanos que están en el extranjero que no están en un lugar bien puesto. O sea, el que estudió, nosotros tenemos un profesor en la Julia, que es Ismael López Gavilán, tenemos un Mangarelón, que es José Luis Prat, tenemos un profesor de guitarra en Düsseldorf, que es Joaquín Clers. O sea, cuando tú te empiezas a mirar, tú dices, bueno, pero, y eso es la formación. Es algo que, el otro día yo veía por la televisión una documental donde salió Aida Terceiro, que era una de las eminencias del solfeo, hablando de Beatriz Márquez. Y decía, Beatriz Márquez, yo nunca tuve que señalarle un problema de afinación. Y es verdad, Beatriz es una cantante que podía haber hecho una carrera de cantante de ópera, porque es una afinación perfecta. Y entonces tú dices, bueno, y ese es el sistema. Y tenemos que agradecerle mucho a los rusos. Yo recuerdo cuando fuimos al Festival de Orquesta, que la primera pregunta de la prensa rusa fue, ¿y por qué usted viene a hacer un programa ruso? Y yo, bueno, porque yo creo que mi país está en deuda con ustedes, porque gracias a ustedes nosotros tenemos hoy una de las mejores escuelas de cuerda, de piano y de canto, por tener la presencia de profesores rusos en la década de los 80. Bueno, Sergei habla de la influencia de los bolos, de los bolos cubanos. Eso a ti mismo, para ver cuánto influyeron para bien y para mal los rusos. Es desconocimiento mío. Una orquesta sinfónica, sé que tiene un concertino, y además tiene jefe de fila. ¿Y cómo se organiza una orquesta sinfónica? Tiene importancia, cómo están, eso está establecido así, pueden estar las violas, o sea, eso es un ABC que está instituido. No, realmente sí, es una estructura que tiene un concertino, tiene un principal por cada cuerda, tiene un solista en los vientos y uno en la percusión. Eso es algo y ese especie de consejo técnico que existe es el encargado de que esté el rigor técnico, preparar los programas, revisar las arcadas, ver la programación de la orquesta, decidir si un músico entra o no entra. Eso es una estructura que realmente está en todas las orquestas. Ha sido un director invitado. ¿Cómo es ir a otro país? ¿Llegas repartiendo besos y abrazos igual? Todo el tiempo, pues si no me pagan. No, imagínate. No, ser invitado a otro país siempre es interesante. Yo tuve la oportunidad de ir a los Estados Unidos a dirigir la Sinfónica de la Florida, con un programa bastante fuerte, porque llevaba obras de Fariña, que es un compositor muy, muy fuerte, sobre todo en la percusión. Y yo creo que el idioma, yo le decía al director, lo único malo es que el inglés mío es terrible, es de primer nivel, no, peor. Dice, no le va a hacer falta. Y verdad que realmente no hizo falta. O sea, la comunicación, el argot que hay entre todos los músicos, las marcas, las señales. Y siempre es un privilegio porque a mí siempre me preguntan, ¿y dónde usted estudió? En Rusia, digo, no, para nada. Yo soy 100% cubano. A mí me hicieron con cartón y tabla. Yo no he recibido jamás en mi vida una clase de un profesor extranjero. El Instituto de la Música me hizo como 6 o 7 planes de curso en el extranjero. No me mandaron a ninguno, tampoco fui a ninguno. Me querían mandar a muchos concursos para que yo me desarrollara y te digo que donde más me he desarrollado es en el podio de la orquesta. Porque el que no tiene una orquesta no se desarrolla. Y aquí han venido directores muy buenos que usted le ve que les falta el contacto con el instrumento. Y el instrumento nuestro es la orquesta. Por eso a veces yo oigo a los directores jóvenes, me dicen, no, me quieren mandar para Santa Clara. Digo, pero eso es una orquesta. Digo, eso es tu instrumento, tú no puedes perder esa oportunidad. En este país hay 7 y ya hay como 70 directores. Entonces, si te mandan para ahí, agarra y coge y vas aprendiendo. Es como decirle a un pianista que no tiene piano. Y la orquesta
es el instrumento más grande. Entonces uno tiene que aprovechar y yo creo que eso es muy importante también. La producción discográfica. Bueno, he hecho algunos discos, realmente he tenido suerte. En los últimos tiempos hemos hecho con Colibrí, hicimos un disco con la obra del maestro Guido López Gavilán. Excelente disco, que no nos han pagado, pero ya por lo menos lo hicimos. Hicimos el de Joaquín, recientemente también hicimos un disco todo Roldán, interesantísimo, otro disco de música cubana. Y realmente la orquesta graba bastante, la orquesta tiene un amplio espectro en la discografía y bueno, ya hablando en serio de Colibrí, yo creo que Colibrí ha hecho un trabajo excelente, ha rescatado la música cubana, ha llevado la historia a la música cubana. Yo el otro día estaba en una reunión hace tiempo con Abel y se decía que el disco debía desaparecer. Alguien dijo eso y se paró otro artista y le dijo que entonces desaparecerían los libros. Y el disco y los libros son la historia. Y tú no puedes desaparecer un disco así. Yo creo que hay que grabar. Yo creo que en la música cubana hay mucha gente joven escribiendo muy bien. La cátedra de composición de Elisa para mí es la mejor cátedra que hay ahora en estos momentos en Elisa. Nosotros estamos trabajando ahora, por ejemplo, de Liuba, con una muchacha que hizo una arreglo, se llama Wilma. Sí, Wilma No tiene que envidiarle nada a nadie. Tú oyes ese arreglo y tú dices, no, eso lo escoltó Sánchez Ferrer. Y con un oficio de la orquestación, una orquestación tan pequeña, ella te hace sonar. Hay otro Gabilondo de apellido también, muy bueno. Y así, como yo le decía a Juan Piñera el otro día, tú tienes que estar feliz porque tus alumnos tuyos dicen, sí, pero se me van para la parte comercial. Y yo, bueno, pero tienen que comer también. Y yo creo que ya esa época de la composición de los, como decíamos nosotros, los pedepalos, han ido pasando. La música ha evolucionado. Y yo creo que también es importante sonar la música actual. La música, a veces me dicen, no, la música contemporánea. Bueno, pero Morricone es música contemporánea. Para ver que me dicen los festivales de música contemporánea que ya realmente ha ido cambiando. Ya las obras que se tocan de la música contemporánea realmente son muy agradables. Bueno, yo no quiero seguir por ahora, puede ser que vuelva a la carga nuevamente. Es la oportunidad de ustedes de preguntarle al maestro Enrique Pérez Mesa lo que quieran. No pregunten mucho. Los instrumentistas se la pueden desquitar aquí ahora mismo. Si Aprovechen. o sea que es un momento. ¿Algo que quieran preguntar? Que hable algo más, lo quito la lista de viaje. Vamos, por favor. Mira, Sí. No, yo realmente quería agradecerle al maestro, porque además de que yo sé que yo creo que es uno de los pocos directores que confían en los jóvenes artistas, porque eso mismo de haber accedido a hacer el concierto sinfónico junto conmigo, además de que todos los arreglos eran de Wilma, que también es una compositora joven, y yo sé que luchó contra muchas personas que estaban en contra de hacer ese concierto, y yo creo que seguir apostando por los jóvenes, hoy lo veía, que muchos compañeros míos de la escuela, de Guillermo Tomás, que están hoy en la Sinfónica Nacional, que son contemporáneos conmigo, y creo que eso es súper importante, que Enrique sea uno de esos pocos directores que le siguen dando oportunidad a los jóvenes, porque normalmente no pasa. sí, eso es verdad. La gente a veces desconfía y yo creo que hay que confiar y hay que escuchar. Y cuando ella vino con la propuesta, que además era interesantísima, que ya nos conocíamos porque fuimos juntos a una gira tremendísima, que hablaremos en otro momento, y ella me dijo, no, yo quiero hacer un concierto. Y yo, vamos a hacerlo, yo no tengo problema, pero bueno, tenemos que ver. Y cuando yo dije la noticia, pues ahí empezó, bueno, pero que si esto, que si aquello, que si aquello. Bueno, si la escogí yo, me imagino que tiene que confiar. Y después entonces todo el mundo se me acercaba, me decía, oye, qué bien, y que no sé qué más. Digo, pero claro, digo, eso es normal, eso es, la gente joven tiene derecho. Puede haber un músico joven que lo haga todo tan bien y puede haber uno que lleve 30 años que se haya pasado toda la vida haciéndolo mal. Entonces hay que dar la oportunidad a la gente joven. Igual una de las cosas que yo también traté de hacer o he tratado de hacer es que los solistas jóvenes se presenten. Yo recuerdo cuando yo llegué a la orquesta, trabajé con el clarinetista Antonio Dorta, que fue a Estados Unidos, y me decía, no, yo realmente nunca he tocado solista con la sinfónica. Bueno, lo primero que hicimos fue hacer el concierto de Mozart y cuando yo iba aquí yo decía, pero estamos ante un clarinetista de talla excepcional y no había tocado con la sinfónica, porque a veces la gente también un poquito que se casa con los demás, pero hay que hay que confiar y eso es importantísimo. ¿Cómo se nutre la orquesta sinfónica? ¿De qué manera
la cantera, cómo es que llegan los Bueno, ellos artistas? ¿Es que vienen van por servicio social? ¿Por exacto, gradúa? hay algunos que vienen por servicio social, otros que emigran de otras provincias y bueno, de acuerdo a la plantilla, en estos momentos te tengo que decir que la plantilla nuestra está casi totalmente cubierta. O sea, en estos momentos tenemos 96 músicos, que es el tope de la orquesta, y creo que a partir de septiembre vamos a tener una orquesta muchísimo mejor, con mucha gente joven. Tenemos algunos puntales que son menos jóvenes, pero tienen una experiencia tremenda de atril. Y yo creo que esa combinación es muy interesante. O sea, cómo la gente joven tiene que respetar también los años, porque los años no pasan por gusto. Y cómo la gente vieja, que a veces tampoco quieren soltar, porque es complicado. Entonces, yo a veces me he tenido que sentar con alguien y decirle, mira, ya tú tienes cierto tiempo, entonces vamos a darle paso. Bueno, pero ya tú llevas 40 años aquí. Y a veces uno lo hace por cuidarlo también. Y a veces te dicen que no. Y se te paran entre y dos, y yo eso lo respeto. Entonces, bueno, vamos a darle un chance, tú lo toca una semana, otra no, y así. Y poquito a poco, al final, es la dialéctica, y es normal. Pero la orquesta se nutre del sistema de enseñanza artística, o sea, prácticamente casi siempre todos son graduados de nivel superior o comienzan a estudiar a nivel superior. ¿Pregunta? No sé si me da otra pregunta que quieran hacer con lo que yo voy a hacer. Y si es así, No, te está aquí. No, yo quería que el maestro ahondara un poquito sobre también no las carencias, pero sí los trabajos que a veces se pasan, sobre todo los instrumentistas, con cuerdas, caña, atriles, Sí, eso es. condiciones que hacen que somos con el que tantos músicos y bueno, que sería bueno que la gente supiera algo también, que es muy directo, y ellos como músicos Ya. tienen que hacer ese matrimonio feliz de que Bueno, para nadie es un secreto que la música de concierto es costosa, eso es verdad. Y realmente la orquesta necesita un poquito más de atención, igual que muchas instituciones. Pero bueno, la Orquesta Sinfónica Nacional es la primera institución musical del país. Nosotros estamos viviendo a base de donaciones. Algunas las declaramos, otras ni las decimos, porque si las decimos va para otro lado. Y entonces así estamos viviendo. Y nos faltan atriles, es una orquesta que increíblemente lleva 15 años sin vestuario. Así fuimos a Moscú. Me acuerdo que nos hicieron una corbata que parecíamos la orquesta de Transmetro, porque todas las corbatas eran grises. Y daba una tirria aquello que lo que hicimos fue quitar la corbata. Y la gira de los Estados Unidos la hicimos las dos con la ropa. Yo me paro al podio y digo, a ver, consenso, camisa negra o camisa blanca. Bueno, camisa negra, Y me parece que eso es algo. Yo creo que es algo que ya el instituto lo conoce, que el ministerio lo conoce. Sabemos que es costoso, pero hay un plan. La orquesta va a cumplir 60 años el próximo año. Y bueno, pero realmente hace falta, hay que buscar mejores instrumentales. La orquesta no tiene instrumentos de percusión cubana, algo extrañísimo, porque aquí hay una fábrica de percusión cubana. No tenemos transporte, o sea, tenemos un transporte de Transmetro, pero lamentablemente es un transporte que nos cuesta 3.000 CUC mensuales, o sea que en el año gastamos casi 30.000 y en 9 años que llevamos hubiéramos comprado un tren. Pero bueno, todavía nadie se ha dado cuenta de eso, no ha sacado cuenta. Pero bueno, algún día yo creo que la gente se tiene que dar cuenta. Pero sí la gente hace un esfuerzo tremendo. A mí me da risa porque un director amigo mío, que yo fui a su orquesta a dirigir, y tú salías al parqueo y estaban todos los carros de los músicos. Y aquí cuando lo traes, lo saqué al parqueo de la Madre Rodán y habían 2 bicicletas. Y entonces yo le dije que no, que a la gente no le gustaba venir en carro, que venían, porque tampoco uno se va a chaval, ¿no? Y después ya la segunda vez que vino le dije la verdad, digo, no, aquí hay 3 mocos del año 70 y no hay más nada. Aquí no tenemos esa opción. Y yo creo que hace falta el apoyo. Yo creo que todo el mundo lo entiende, lo que no lo interioriza. Y yo creo que en la vida hay que delimitar. Y otra de las cosas que hablábamos en la oficina ahorita con Rubier, aquí tenemos la lamentable sistema de igualitarismo. Y todo el mundo es bueno y todo el mundo es maestro. Yo me asusto cuando a alguien le dicen maestro. Te lo decía a ti, me da miedo. Porque eso es una categoría en el mundo tan grande. Bueno, la asociación lo tiene claro cuando da su maestro de juventud. Y yo creo que maestro es algo tan grande, y no tiene nada que ver con la edad, pero tiene que ver con los principios de la vida. Y hay veces que aquí le decimos maestro a cualquiera.
Y yo creo que la orquesta está en un sitio muy especial. Siempre recuerdo las palabras de Abel, cuando decía que el desarrollo de un país en la ONU se mide por la cantidad de orquestas sinfónicas que tiene. Y esto es un país que lo que tiene son 1.300 kilómetros de longitud y tiene 7 orquestas. O sea, es un privilegio tener 7 orquestas y 7 orquestas que funcionan, una un poquito más, un poquito menos, con una posible octava orquesta que sí se da lo de las tunas. Y me parece que es algo, hay que ponerse a pensar un poquito en ayudar a la orquesta en todos los sentidos. A veces a uno le da pena los atriles que nosotros tenemos, uno pone la partitura, la atril es así, y se la echa para acá y la atril es así. Las sillas ya están desbaratadas y 1000 cosas, pero ahí seguimos todos los domingos, tranquilos. Y tú verás mañana en el concierto de Liuba, hay sillas verdes, hay sillas negras, hay sillas de otro color, pero ahí estamos tocando ahí. Pero bueno, Oni no deja de tener razón, realmente hay que ayudar un poquito más a la orquesta. Y sé que está en la conciencia de la gente, lo que hay que interiorizar. ¿Alguna obra que le haya dado un dolor de cabeza tremendo, que haya querido asumir en la orquesta y haya dicho no? Ya. ¿Se atreve a confesar algo así? Realmente he tenido momentos terribles, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora en la gira de los Estados Unidos no pude ensayar aquí en Cuba porque con el problema de las visas estuvimos yéndonos para México a avisar como una semana. Y cuando me paré en el primer concierto yo dije, ¿y aquí qué va a pasar? Pues no habíamos ensayado, pero todo fue bien. Yo respeto mucho, hay una obra que nunca he hecho y creo que nunca voy a hacer, que es La Consagración de la Primavera, que es una obra terrible. Hay un director joven que tiene 23 años, que empezó a dar clases conmigo ahora, y dirigió esa obra. Y yo le decía, a ti te tocaron los dioses, porque realmente meterse... Bueno, fíjese que Manuel Duchenne Guzán, que es la autoridad más grande de este país, pues nunca la dirigió. Y realmente siempre me enfrento. A mí la vida me tocó con una varita en un puntico algo ahí, y me da facilidad. Y yo creo que la facilidad me lo dio estar dentro de la orquesta. O sea, yo soy una persona como director que armo muy rápido. O sea, a mí, si yo hubiera sido constructor, hubiera hecho una cantidad de edificios, hubiera ganado un dinero tremendo. Porque después se cae el edificio, no, pero no importa. Pero yo armo muy rápido. Yo voy por aquí, voy para allá, porque, pum, ya se armó la obra. Después entonces uno empieza porque una obra es así, es construir un edificio. Usted no puede llegar a un cuarto piso si no hace la parte de abajo. Y es una posibilidad que me ha dado la vida. Otra que me ha dado es que no me gusta estudiar mucho. Y realmente tengo que estudiar más y es algo que tengo que seguir. Eso es una cosa que uno creo que se muere y no aprende todo lo que tiene que aprender. Pero creo que he hecho lo que más he podido. Yo llegué aquí en un momento en que la Sinfónica Nacional estaba a ver quién la coge, como se decía en aquella época, porque salían 2 directores y la jauría humana estaba directo, todo el mundo, y llegó el Guajiro de Matanza y sin nadie pensarlo, cayó. Y me siento feliz porque me escogió la orquesta. O sea, yo creo que, lo dije por segunda vez, lo voy a decir hoy, el aplauso más grande que yo he recibido en mi vida fue el aplauso que me dio la orquesta cuando me nombraron director titular, porque yo no venía como director titular, yo venía como director adjunto, trabajando con Leo, y de pronto se reunieron con la dirección de la orquesta y la de la orquesta dijo que me querían de director. Cuando anunciaron ahí que yo era, para mí eso era la felicidad más grande del mundo, porque bueno, tener la sinfónica, tener una orquesta ya es un privilegio, tener la Sinfónica Nacional de un país, pues es una dicha, y me siento dichoso. O sea, soy un hombre dichoso, tengo una muy buena orquesta, yo no pudiera vivir. Yo te digo que yo me vengo y cuando entro al teatro yo cierro los ojos y digo, lo que viene para arriba de mí ahora es mucho, porque no hay luz, no hay aire, no importa, pero uno va sorteando y me caen arriba y Enriquito me trata de quitar gente y a veces no puede y me duele la cabeza y saqué el turno y me voy para la playa y todo eso viene junto para arriba. Pero yo lo disfruto y al final yo creo que el hecho de poder compartir la música juntos es algo muy bonito. Eso para mí es genial. Yo creo que él mismo ha cerrado la entrevista. Por mí, Sí, claro. Con ese cierre no hay más nada que decir. ¿Hay alguna pregunta que hacer? No, Bueno, pues flautista. entonces démosle un gran aplauso. Merienda. Esto siempre tiene después una parte oficial
de uno entrega de presentes y esas cosas que no puede compartir con los orquesta algunos. Y hay que buscar, y además desde ahora lo estoy invitando para la próxima semana. Seguimos con Encuentro con el director del Conjunto Folclórico Nacional, Premio Nacional de Danza, va a ser la persona, Manolo Miclet, va a ser la persona que tendré aquí a mi lado, así que los invito a que me acompañen el próximo jueves, ¿no? Gracias por estar acá. Llama aquí a Enriquito, que es familia, literalmente Sí, familia. es mi vecino. Ese es el que me da la cabeza de agua. Esto es a nombre del comité organizador. Espero te guste. Sí, claro. Ahí está, y este vas a ir a buscar el pan. Es importante. Esto yo sé que Anita lo exige. Sí, claro. Y estamos en medio de ese congreso de la asociación. Sí, Y tú eres caso del delegado porque tú vas a estar muy muy implicado. implicado en ese congreso. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por aceptar. Gracias.